Entiendo su propuesta, me gusta, se la compro. Para que la gente siga entendiendo, para lograr eso, o sea, que se haga un Ministerio de Justicia que se va a encargar de administrar las cárceles, de todos los decretos, de que si hay que un abogado va a representar al Estado ante un tema, un caso, de recuperar bienes o una cosa, todo lo que incluso se ha hablado, que hemos visto al consultor jurídico en eso, se maneje desde el Ministerio de Justicia y que la Procuraduría o Ministerio Público se encargue de perseguir el crimen y los delitos y de instrumentar y de investigar los casos. Para que eso sea viable, ¿hay que reformar la Constitución? Absolutamente que sí, definitivamente que sí. Y no solamente porque está diseñado ahora de manera tal que el Procurador de la República lo designa el Poder Ejecutivo, y eso obviamente es el primer aspecto que hay que cambiar, pero es porque hay muchos otros elementos. Esta reforma que ha propuesto el presidente Abinader, aunque no ha sido explícito señalando otros temas, se ha limitado a decir que es para blindar al Ministerio Público, porque él ha renunciado al derecho que tiene de designar un miembro de su partido como Procurador General de la República, que lo hizo el presidente anterior, pero no es porque lo hizo Danilo Medina, es que lo hizo Leonel Fernández, y no lo hizo Leonel Fernández, también lo hizo Hipólito Mejía, y antes de eso lo hizo Joaquín Balaguer, porque esa era la tradición en República Dominicana, y nos ha ido bien con la tradición. Yo creo que a la justicia le ha ido muy mal con esa tradición, y por eso es que es importante cortarla. Ahora, ¿basta con esto? No, esa reforma debe ser más profunda, porque usted puede designar a las personas más independientes como procurador o procurador general de la República, adjuntos, Ministerio Público, pero si de buena primera no le ponen los recursos en las manos para que puedan hacer su trabajo, está de manos atadas. Balaguer le entregaba a la justicia alrededor de un 1% del presupuesto nacional y ejecutaba, es decir, la entrega real era de un 50% de ese valor, o sea, 0.5% de los ingresos. Trabajen ahí. La justicia secuestrada. Entonces, yo sé que algunos economistas no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que por la situación que hemos vivido, es necesario también llevar a la Constitución un refuerzo para que el Poder Judicial, los jueces y el Ministerio Público, y yo incluyo ahí la Cámara de Cuentas, reciban los recursos económicos que necesitan para poder hacer su trabajo. Hoy día, la Cámara de Cuentas está agobiada de trabajo, no da abasto y necesita incrementar su personal, entrenar su personal, contar con herramientas tecnológicas, y todo eso cuesta dinero. Pero igual pasa con los jueces, igual pasa con el Ministerio Público. El Ministerio Público debería tener en su personal no solamente abogados, y los tiene, pero no la suficiencia necesaria. Debería también tener auditores, contables, economistas, ingenieros, que le permitan, dependiendo del caso que sea, profundizar sus investigaciones con conocimiento de causa. Eso no lo tiene, repito, en la medida necesaria en estos momentos ni el Poder Judicial, ni el Ministerio Público, ni la Cámara de Cuentas. Y eso, por eso, cuando yo digo hay que establecer que ese 2.4%, que hay una ley que lo establece a favor del Poder Judicial, y el 1.6 creo que para el Ministerio Público, de lo que es el presupuesto interno de la Nación, nunca se ha cumplido. Nunca se le ha entregado los fondos que la ley que el Congreso aprobó precisamente para garantizar que el Poder Judicial y el Ministerio Público cuenten con los recursos económicos necesarios, nunca se ha cumplido. Y si nunca se ha cumplido, entonces ¿qué tenemos que hacer? Llevarlo a la Constitución. ¿Para qué? Para que sirva por lo menos como camisa de fuerza y no se puedan zafar de esa obligación, que se zafan muy alegremente violando la ley. Y no, dirán algunos, no violándola, porque como se aprueba el presupuesto anualmente a través de una ley, y la ley nueva modifica la vieja, no hay una violación al respecto. Entonces pongámoslo en la Constitución de la República para que se cumpla. Bueno, de hecho, para aportar a lo que usted dice, el Ministerio Público hoy, que ya sabemos, maneja la investigación, la persecución, todo lo que sabemos, más las cárceles, está funcionando hoy
con el presupuesto el mismo presupuesto que tenía en el 2019. Y simplemente, yo sé que ya la memoria histórica ya es muy corta, ya no nos acordamos ni lo que pasó ayer, pero si hacemos un poquito de ejercicio y recordamos qué se instrumentó en el 2019 versus los expedientes que se han instrumentado en este año, por ejemplo, la diferencia es mucha la diferencia. Y para usted investigar cada uno de esos expedientes, Antipulpo, Medusa, Coral, el otro, Operación 13, se necesita un equipo. Vemos quizás a dos procuradores en la batalla, con otros que le acompañan en esas audiencias, sobre todo ahora en la etapa de la coerción y de instrumentar el expediente. Pero detrás hay una batería de personas. Y todo eso se está haciendo con el mismo presupuesto del 2019 para darle comida a la gente en la cárcel, para perfeccionar los BTP, para todo lo que sabemos. ¿No alcanza? Sí, Roberto, no alcanza. Pero el ministro de Hacienda en el presupuesto complementario de cara al 2021 se incluyó un aumento de casi 2.000 millones de pesos para el Ministerio Público. No es suficiente ni cumple con el mandato de ley, como bien dice el profesor Pancho Álvarez, pero definitivamente que sí se llevó a cabo un aumento en cierta medida pues considerable de cara a la aprobación del presupuesto complementario y de cara al presupuesto del año venidero. 1.906 millones de pesos de más creo que contará el Ministerio Público dominicano. Que no es suficiente todavía, no es suficiente porque está muy lejos de cumplirse la ley todavía, como bien indica el profesor, que nunca se ha cumplido la ley al respecto. Y yo me alegro que tú hayas señalado que esa frase 2 veces, de que no es suficiente. No es suficiente. Porque obviamente, y por eso es la importancia de despojar al Ministerio Público de actividades que no le competen, básicamente. Y para que pueda concentrar todo su esfuerzo y sus recursos en la investigación y persecución de las infracciones. Ese es el verdadero objetivo. Y miren, yo voy más lejos, pues yo he estado estudiando este tema desde hace mucho tiempo. Uno de los aspectos donde el presidente Leonel Fernández echó un pulso, lo perdió originalmente y lo ganó posteriormente, tiene que ver con la inamovilidad de los jueces. Y no solamente de los jueces del Ministerio del procurador también, de los procuradores adjuntos. No, pero ¿cuál es el problema? Cuando el presidente Fernández dice en su discurso de este lunes que ya está en la Constitución porque la autonomía es lo mismo que la independencia, se le olvida de que con un simple decreto borran del mapa a cualquier procurador en la República. O sea que esa independencia no existe como tal. Ahora, fíjense, con los jueces, yo he señalado, y cuando hubo una lucha de la sociedad civil en el año 97, cuando se seleccionó aquella vez la primera Suprema Corte de Justicia electa o designada por el Consejo Nacional de la Magistratura, la ley que se aprobó, la ley del sistema de justicia, ¿no?, pretendía el proyecto de ley, y la ley se aprobó de esa manera, introducida por Leonel Fernández, que los jueces tenían que ser evaluados cada 4 años. Todos los jueces. ¿Para qué? Para tenerlos bajo amenaza de que si tú no te portas bien, cuando te llegue tu evaluación al 4º año, te cambio. Nosotros, y yo digo nosotros porque eso fue una coalición de sociedad civil, ya la gente se olvida de esos hechos históricos, una coalición que incluyó el sector social, el sector empresarial, ahí estuvo Finjus, Ángel, Participación Ciudadana, y yo en esa época era miembro, no de Participación, sino de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, porque era joven todavía en ese momento. Después me tuve que cruzar a Participación. Pero en Participación hay jóvenes también. Yo soy miembro de la Comisión de Justicia. Hay muchos jóvenes. Muchos jóvenes que hay, sobre todo en la Comisión de Justicia. Sí. Y déjeme decirle, ¿qué ocurrió? Que elevamos una acción de inconstitucionalidad de esa ley con respecto a que los jueces tenían que ser evaluados cada 4 años. O sustituidos o confirmados o retirados. No había tribunal constitucional en ese momento y la elevamos ante la Suprema Corte de Justicia.
la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional esa disposición y fortaleció la inamovilidad de los jueces. ¿Significa que los jueces tienen que ser vitalicios? No. Los jueces deben durar en sus funciones hasta la edad de retiro, que para la Suprema es 75 años de edad, pero va bajando en la medida en que usted es juez de corte, de apelación, 70 años, juez de primera instancia, 65 años, juez de paz, 60 años, porque si usted a los 60 años lo que ha llegado es juez de paz, vamos a retirarlo para darle cabida a otro y que la carrera pueda moverse en el sistema de justicia. Ahora, ¿qué pasó? Leonel Fernández no estuvo de acuerdo con esa decisión. Y en el año 2010, porque él tiene mucha paciencia, en el año 2010, ya presidente, reformó la Constitución. ¿Y qué metió allí? Que los jueces de la Suprema Corte iban a ser evaluados cada 7 años. Cada 7 años. ¿Y qué significa eso? Eso le dio la oportunidad a Leonel Fernández cuando convocó al Consejo en el 2011, una vez ya reformada la Constitución, a barrer con esa Suprema Corte y a colocar su Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿por qué si una persona ha hecho méritos en la carrera judicial por años, como Miriam Germán, y llega a la Suprema Corte de Justicia y todavía no tiene la edad de retiro y todavía tiene buena salud y no ha cometido ningún hecho que le amerite un juicio disciplinario, ¿por qué hay que evaluarla? ¿Qué capacidad tiene el Consejo Nacional de la Magistratura integrada por políticos de evaluar un técnico como es un juez de la Suprema Corte de Justicia? Ese tema de evaluar cada 7 años tiene una sola finalidad: decirle a los jueces de la Suprema, se portan bien o de lo contrario, en el año 7º se van. Y eso hay que eliminarlo. Esa evaluación por el Consejo Nacional de la Magistratura hay que eliminarlo. Los jueces de la Suprema deben permanecer en funciones mientras no le llegue la edad de retiro, mientras observen buena conducta, porque si no observan buena conducta pueden ser sometidos a juicio disciplinario, a juicio político y destituidos, y mientras tengan la salud que le permita realizar la función. Y eso es suficiente como garantía, y no lo que pasó ahora. Miriam Germán la sacaron de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y ustedes creen que era realmente justo sacar a Miriam Germán de la Suprema, que presidía la sala penal de la Suprema Corte? Claro que no, ahí habían otros intereses que se movían para sacarla de la Suprema Corte de Justicia. Eso hay que evitarlo, y por eso yo señalo, aprovechemos la reforma constitucional para eliminar esa facultad del Consejo de evaluar jueces de la Suprema Corte. Cuando usted llega a la Suprema Corte es porque usted ya ha demostrado que tiene los conocimientos técnicos para poder desempeñar esa función. El profesor Pancho dio en un punto muy importante al inicio de su intervención, y es cuando trata el tema de los requisitos para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia. Y digo que es un punto bastante importante porque yo también soy de entender que, si bien el presidente no se ha referido explícitamente sobre qué tratará esa reforma constitucional, debe ser una reforma constitucional extensa, mucho más allá del tema del Ministerio Público, en el sentido de que no se vuelva a repetir lo que pasó con las más recientes elecciones de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué no mencionarlo? Lo digo con toda la responsabilidad. El actual presidente de la Suprema Corte de Justicia apenas horas antes renunció como miembro oficial del partido de gobierno de aquel entonces, Luis Henry Molina. Algo que se hubiese podido evitar o que se puede evitar a futuro si incluimos en esa reforma que el tema de los requisitos para ser juez de la Suprema Corte de Justicia pues abarque que solo se circunscriba a miembros de carrera del Poder Judicial, para que eso tampoco vuelva a repetirse de cara al futuro.